Bienvenido a tu canal, Siervo Rodríguez. En esta preciosa tarde, en este momento, tenemos con nosotros una persona que es un maestro de la palabra, alguien que tiene un conocimiento divino dado por el Espíritu Santo, un don sobrenatural bajo el cual opera, y hemos tenido, aleluya, el privilegio de que Él esté con nosotros aquí, de lejanas tierras, nuestro hermano Otoniel, ungido. Dios te bendiga. Dios le bendiga más. Amén. Cristo. Gloria Amén. al Señor. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias al Señor, muy contentos de estar en esta hermosa tierra. Gracias igual, hermano. Y esperando que Dios fluya a través de nosotros, Amén. su Espíritu Santo, amén. Amén, gloria Sea al de Señor. bendición y edificación para el pueblo de Dios. Hoy hay un tema muy sobrenatural que vamos a escuchar en boca tuya, de parte de Dios, las guerras espirituales. Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas. Y queremos desarrollar este tema bajo la cobertura del Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Que el Señor te dirija y puedas traernos una enseñanza que edifique este espacio y edifique nuestras vidas, hermano. Amén, en nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Antes Claro de que empezar. sí. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que sabemos que ya estás aquí, Dios. Gracias, Padre. Porque dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Sí, ahí Señor. tú estás y ahí te manifiestas, Muchas Señor. gracias. Que sea tú poniendo la palabra adecuada, la Gracias, enseñanza, Señor. la impartición adecuada para Usa que tu tu siervo. pueblo, aquellos que nos ven, Dios, En el nombre de verán Jesús. esta grabación, este video, Sí, Señor. alrededor del mundo, Señor, para que seamos edificados, Gracias, Cordero. tanto nosotros como aquellos que van a recibir. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Te dejo el espacio, Toniel. Amén, gloria al Señor. Sí, vamos a tratar este tema, que es un tema que hace mucha falta en el pueblo de Dios. Amén, Amén. claro. Y vámonos inmediatamente al texto en Efesios capítulo 9, verso 12. Amén. Amén, vamos a leerlo. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Pues no luchamos contra enemigos de carne Ujú. y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, Wow. contra fuerzas poderosas del mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Amén. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirá en pie y firme. Gloria a Amén. Dios. Entonces aquí vemos como el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia de Efesios sobre que no luchamos contra enemigos de carne, sino ni de carne ni de hueso, sino Ujú. contra gobernadores malignos del mundo invisible. Esta es la Ujú. versión Nueva Traducción Actualizada. Viviente. Perfecto. Amén. Excelente. Gloria al Entonces, este tema es un tema muy importante. ¿Por qué razón? Porque yo he observado, no desde ahora, sino desde hace muchos años, que la iglesia muchas veces, o la gran parte de la iglesia a Ujú. nivel mundial, ignora lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Efesios. Sí. Él empieza diciendo, pues no luchamos contra carne. Aquí podemos establecer el primer principio en esta tarde. Señor. Amén. Y es que nuestra lucha no es contra mi prójimo. Santo. Nuestra lucha no es contra aquello que vemos, No es conmigo ni. ni con el hermano, ni con el pastor, ni padre, ni madre. No es con el que nosotros podemos ver, Ujú. que es nuestro prójimo o nuestros familiares consanguíneos, Sí. sino que es contra enemigos invisibles Amén. y que no podemos ver con los ojos naturales, a menos que Dios nos permita ver demonios y ángeles, que son los seres invisibles. Amén. Entonces la iglesia ha ignorado por mucho tiempo esto, Wow. aunque el apóstol Pablo lo establece ahí muy claro en el libro de Efesios, Sí. pero por nuestra propia naturaleza pecaminosa, por desviarnos de los caminos y propósitos de Dios, eso como que se nos olvida. Ujú. Y ignoramos lo que el apóstol Pablo dice, que la lucha no es contra nuestros hermanos ni contra nuestros amigos o familiares consanguíneos, sino Exacto. contra seres invisibles que moran en los lugares celestiales. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo establece. Entonces, él dice que son gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, me encanta esa palabra como lo dice en La versión viviente, la ¿verdad? nueva traducción viviente, Amén. contra las fuerzas poderosas del mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Entonces aquí establece la segunda enseñanza que el apóstol Pablo dice. El primero dice que no es contra
carne ni hueso, o sea, no es contra tu prójimo, Sí. sino contra seres invisibles de maldad, llenos que tienen poderes que Dios le ha dado a cierta legalidad a los demonios para que tengan el poder de operar en este mundo. Amén. Entonces, partiendo de esa parte, nuestra lucha no es contra nuestro hermano, no es contra nuestro prójimo. Y lamentablemente a la iglesia de este tiempo se está peleando uno con otro. Sí, sí. Vemos que estamos perdiendo el tiempo en chisme, en murmuración, en que si fulano tiene unción, que si fulano tiene más unción, que si Dios usa a fulano más que otro, que si el pastor tiene la iglesia más grande que otro, que si el pastor tiene más influencia que otro. Tremendo. Y nos dejamos llevar por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ujú. Y ese es y eso es lo que realmente quiere el enemigo, hacernos pelear uno con otro. Sí. Y no enfocarnos en quienes debemos enfocarnos. Y Dios es en mío. aquellos seres espirituales del mundo espiritual, quienes son los que están provocando esa división, esas disensiones entre nosotros los hermanos. Ujú. Entonces, lamentablemente la iglesia del siglo XXI, en República Dominicana y alrededor del mundo, la gran parte de la iglesia ha caído en ese juego del enemigo, Ujú. de pelearnos unos con los otros, mientras que el apóstol Pablo dice lo contrario, Amén. que no es contra carne y sangre, sino contra los principados, potestades, dominios que gobiernan, ejercen influencia, es la palabra que quiero Sí. transmitir, Amén. desde el mundo espiritual. Pero una pregunta, Otoniel. ¿Cuáles son los mecanismos que debe utilizar un cristiano que verdaderamente quiere vivir eso que nosotros estamos hoy compartiendo? ¿Qué tipo de vida debe llevar un cristiano utilizando armas para poder contrarrestar este tipo de situaciones que se están eventualizando en este pleno siglo XXI dentro de la iglesia, hermano? Amén. Bueno, la palabra de Dios es clara. Aquí el apóstol Pablo plantea contra qué estamos luchando. Amén. Pero también el verso 13, él da la respuesta. La Ujú. respuesta, todas las respuestas a esas inquietudes, a esa pregunta que tú tienes, está en la misma palabra de Dios. Entonces Claro. vámonos a la palabra. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios. Escuche esto. Pongámonos todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Para qué? El apóstol Pablo dice, para que podamos resistir al enemigo en el tiempo del mal. Amén. ¿Cuál es el tiempo del mal? Estamos viviendo en el tiempo del mal. Estamos Sí. viviendo los últimos tiempos. La Biblia dice, el mismo Jesús dijo que esta generación era la generación que iba a vivir los tiempos peligrosos. Ujú. Somos la última generación del fin de los tiempos. Ujú. Entonces, dice la palabra que los tiempos irán de mal en peor. Entonces, Así es. está claro que estamos viviendo en los tiempos del mal. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas armaduras que el apóstol Pablo señala aquí? Dice, poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Cuál es el cinturón de la verdad? La verdad es su palabra. La palabra. La palabra realidad es la palabra absoluta. Usted podrá escuchar un sinnúmero de filosofía, de enseñanza, de libros. Alrededor del mundo los hombres han inventado, han escrito muchísimas filosofías y muchísimas formas de pensamiento. Tremendo. Pero todas esas formas de pensamiento son relativas, Son relativas. no son absolutas. Wow, esto está profundo. La única palabra absoluta es la palabra de Dios. Tú sabes, Otoniel, discúlpame que te interrumpa en este momento. Quiero hacer un paréntesis. Pero hay personas que si no leen 20 libros no se sienten bien, sienten que la Biblia no llena todas las cosas en su vida. ¿A qué se debe eso? Se debe a que no tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Santo Porque Dios. el Espíritu Santo es el quien Jesús dijo que iba a venir como el Consolador, como el quien nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, si usted se planta, porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, quienes Sí. se han leído la Biblia, incluso la han escudriñado y la han estudiado mucho más que muchos creyentes. Sí. Pero ¿qué pasa? Que no hay transformación en ellos, que no hay una metanoia, como dice la palabra de Dios, Sí. porque le falta el ingrediente. ¿Cuál es el ingrediente? El Espíritu Santo de Dios. Wow, Es santo el Espíritu Dios. Santo quien va a abrir nuestro conocimiento, nuestra alma, Amén. a la verdad revelada en su Escritura. Gloria a Entonces, Dios. si tenemos una relación con la palabra escrita, pero divorciada del Espíritu, Santo. quien es quien la vivifica, entonces estamos muertos. La Tremendo. letra sin el Espíritu mata, lo dijo el apóstol Pablo. Dios mío, qué Entonces, profundo.
El cinturón de la verdad es su palabra. Amén. Y dice, y la coraza de la justicia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, poniéndonos el cinturón de la verdad, su palabra, y la coraza de justicia, y la coraza de la justicia de Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que estar abrazando es al Espíritu Santo juntamente con la palabra. Sí. Porque el Espíritu divorciado de la palabra lo que da error y no hay vida ahí. Confusión, muchas Todo cosas. eso. Entonces, Es que por salen la falsa doctrina, ¿no? Así mismo es. Sí. Continúa, hermano, continúa. Entonces, ¿cuáles son otras? Él dice, pongámonos el calzado de la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Él dice que nos pongamos el calzado de la paz. Habla de una sandalia, de algunos zapatos, para que no entiendan. Pero el apóstol Pablo dice que nos pongamos el calzado de la paz, que proviene de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. El Evangelio. La palabra Evangelio son buenas noticias. Gloria a Dios. A través de que nosotros escudriñamos la palabra, recibimos esa buena noticia a través de la palabra, a través de los evangelios, esa palabra nos va a revestir de ese calzado que nos va a hacer caminar, conforme a lo que Dios estableció, el diseño que Él tiene para nuestras vidas. Sí. Y dice, el apóstol Pablo dice, que no, a fin de estar completamente preparados. O sea, que el Evangelio, esa buena noticia, es quien nos va a preparar para el día del mal. Amén. Amén. Gloria a Entonces, Dios. de eso está falta mucha gente en este tiempo. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos hacer una guerra espiritual adecuada y correcta. Porque hay muchas personas que se van a buscar libros, a leer libros de otros, quizá hombres de Dios. No está mal leerlos, esos libros inspirados por los grandes hombres de Dios, por experiencia que Dios le ha dado. Pero la primera herramienta que usted tiene que utilizar para enfrentar a todos esos seres espirituales de maldad es la palabra de Dios. Nuestra primera opción debe ser la palabra de Dios. Amén. No un libro que han escrito grandes hombres de Dios. La primera fuente, su primera opción debe ser la palabra de Dios. Yo veo, Toniel, que tú tienes un conocimiento muy desenvolvente en lo que es la palabra. Amén. Tu fluir y tu manera de expresarte en lo que es la conjetura bíblica me hace entender que tú tienes una intimidad fuerte en la lectura de la palabra. ¿Cómo tú has desarrollado esta intimidad entre tú y Dios contigo a través de la palabra? Lo primero es que cada creyente que está viendo este video Amén. sabe que la Biblia relata o revela que lo primero que pasa en nuestra vida cuando aceptamos, le abrimos nuestro corazón al Señor, es que el Espíritu Santo dice que viene y nos sella. Sí. Tenemos un sello. Pero también el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Wow. Hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de un creyente. El primero nos sella, nos aparta, nos pone un sello distintivo que en el mundo espiritual los demonios y los ángeles saben a quiénes pertenecemos. Wow. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo dice que viene sobre nosotros. O sea, cuando dice que el Espíritu Santo se manifiesta en venir sobre nosotros, ahí está manifestándose lo que pasó en el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros a través del sello, viene sobre nosotros a bautizarnos y está alrededor de nosotros. Sí. El problema de mucha gente que se quedan simplemente sellados, pero no comienzan a cultivar esa relación con el Espíritu Santo, que es una persona. Así como tú tienes una relación con un amigo, un mejor amigo, o una novia, o un pastor, o algún líder, así quiere el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está esperando a muchos creyentes tener una relación íntima. Es a través del Espíritu Santo en que podemos desarrollarnos en el conocimiento y la revelación de tu palabra. Amén. Entonces el problema de muchos cristianos que están ahí conectados es que se han quedado en el ser sellados por el Espíritu Santo, en el recibir el bautismo del Espíritu Santo para operar en los dones, porque el bautismo del Espíritu Santo viene para que operemos en los dones. Amén. Viene para que operemos en el poder sobrenatural. Pero aparte de todo eso, Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Wow. Él quiere ser nuestro mejor amigo. Entonces el problema es que estamos operando mucho en los dones y sentirnos orgullosos de que somos hijos de Dios y estamos sellados por Él, pero no tenemos una relación íntima. Tremendo. Hay gente que no oran y fluyen en los dones y la gente cree que están bien. No. Hay mucha gente que tiene
puede operar en los dones, pero sin tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Dios mío. Y puede parecer contradictorio, pero la misma palabra lo relata en Mateo 25. Dice que en aquel día muchos le dirán, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre levantamos paralíticos, sanamos ciegos, los mudos oyeron, el cáncer se sanó, el SIDA se sanó. Pero ¿qué Jesús le va a decir a esa persona? Apartado de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Dios mío. ¿Qué revela ahí? Que hay muchas personas que en estos tiempos están operando los dones, tienen quizá un conocimiento revelado de la palabra, pero en su intimidad son hacedores de maldad. No conocen a Dios. Y de la única manera de conocer a Dios es a través del Espíritu Santo, porque Él vino para darnos a revelar al Padre. Wow, entonces, en mi vida personal, tremendo. Yo he procurado no simplemente ser un siervo, un hijo de Dios, que Dios use en dones y talentos, sino procurar conocerle a Él íntimamente. Entonces ahí está la respuesta a esa pregunta. Tremendo, hermano. ¿Te ha tocado pelear, Otoniel, con espíritu inmundo cara a cara que han tratado de resistirte para que tú sueltes el evangelio? Claro que sí. Esa ha sido una de mis batallas desde muy joven, desde que empecé en los caminos del Señor. ¿Cuántos años tú tienes en el evangelio? Tengo del 2008 hasta la fecha, alrededor de 14 o 15 años. Wow, tremendo. Entonces, he tenido mis luchas. Y antes de contestar esa pregunta hay que establecer algo. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. El apóstol Pablo está haciendo hincapié en que hay un mundo invisible, hay un mundo sobrenatural que no podemos ignorar. El apóstol Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Pero tenemos que establecer que esa es una lucha espiritual que tenemos, pero nuestra primera lucha es con nosotros mismos. Repite eso de nuevo, por favor. Nuestra primera batalla espiritual, nuestra primera guerra espiritual es con nosotros mismos. Santo. Según la condición de nuestro corazón, según la condición de nuestra alma, eso nos va a dar la fortaleza o la debilidad para pelear con aquellos seres espirituales que el apóstol Pablo muestra. Como uno se desenvuelve espiritualmente, ¿verdad? Según la condición de nuestro corazón, porque Jesús dijo que lo malo no viene de afuera, sino que sale de adentro. Del interior. Del corazón. Del corazón salen los pleitos, la herejía, los chismes, la murmuración, la envidia, las fornicaciones, los adulterios. O sea, nuestro corazón es la plataforma que el enemigo utiliza para hacernos la guerra a nosotros mismos. Santo Dios mío. Si tú no vences en tu corazón, eres una presa fácil para aquellos seres espirituales y esas entidades de la cual el apóstol Pablo habla. O sea que hay gente que tiene guerra con ellos mismos primero y luego con las tinieblas. Claro, porque muchas veces nosotros le echamos toda la culpa al diablo. El diablo, eso fue el diablo que me hizo caer, que me hizo adulterar, me hizo fornicar. Mentira. El trabajo del enemigo es sugerir, proponer, tentar, ofertar. Escuche bien, repítelo de nuevo, Toniel, esto está fuerte. El trabajo del enemigo es sugerir, tentar y ofertar conforme a lo que hay en nuestro corazón. Wow. Entonces, esa fue una de las primeras luchas, luchar conmigo mismo. Santo Dios. Luchar con la condición pecaminosa dentro de mi corazón. Porque yo soy un pecador, todos somos pecadores. Amén. Entonces, al Espíritu Santo venir a mi vida, al venir a mi vida su palabra, entonces, esa fue la mayor batalla que yo tuve conmigo mismo. Dios mío. Entonces, según lo que había en mi corazón, o según lo que hay en mi corazón, entonces ahí el enemigo comenzó a hacerme la guerra. Santo Dios. Comenzó a hacerme la guerra conforme al pecado con el cual yo estaba peleando. Pero hay gente, Otoniel, que ignoran sus problemas internos y andan como que no está pasando nada. Ese es un grave error, porque como yo te dije anteriormente, la primera batalla que lucha todo creyente es consigo mismo. Entonces el trabajo del Espíritu Santo a través de su palabra es el llevar al nivel de transformarnos de manera tal. Wow, qué lindo es Dios. De manera tal que podamos nosotros estar aferrados y apegados a su palabra. Porque mientras estemos en esta tierra no somos santos. Yo no soy santo. Usted que está ahí detrás de cámara no es santo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de su palabra, podemos resistir
recuerda lo que le dijo el apóstol Pablo. Sí. El trabajo de nosotros es resistir para que Él pueda huir. Sí. ¿Y de qué manera podemos resistir? A medida que el Espíritu Santo va trabajando en nuestro corazón, va menguando la carne, va menguando esa naturaleza pecaminosa, y de esa manera el enemigo no puede ganar terreno en nosotros. Porque vuelvo y repito, la brecha, las puertas, somos nosotros que se la abrimos al enemigo. Amén. A los demonios. Amén. Si usted tiene problemas con la mentira, con la fornicación, con el adulterio, y usted deja que el Espíritu Santo trabaje eso en usted y lo libere de esa atadura o de esa cadena que lo ata, Sí. el enemigo no puede hacer nada en contra de usted. Amén. Wow, tremendo, hermano mío. Tú estás Al desatando algo contrario, tremendo. entonces, si el enemigo te hace la guerra conforme a lo que está en tu corazón, entonces ahí es que tú tienes problemas. Conforme a lo que está en tu corazón. Conforme a lo que está en tu corazón, porque es que los demonios observan, son Sí. expertos observando. Ujú. Y si ellos ven que tu debilidad es la mentira, Te atacan por ahí. te atacan por, mira, fulanito de tal tiene problemas con la mentira o con la pornografía, Ujú. con la masturbación. Sí. Entonces, conforme a ese pecado que ellos ven manifestado en ti, es que ellos pueden tener legalidad de entrar en tu vida, atarte y encadenarte. Santo. Amén. Entonces, ahí podemos ver Santo. que hay muchos creyentes andando por ahí. Dicen, no, que el diablo me hizo caer, que el diablo me hizo. El diablo te sugirió conforme al pecado que mora en ti. Le hizo una oferta. Le hizo una oferta. Recuerda que el apóstol Pablo dijo, el pecado que mora en mí. Ujú. El apóstol Pablo es el hombre que Dios más usó en la Biblia para hablar de la condición del corazón, Es real. para hablar de la condición del ser humano, de la condición pecaminosa. Entonces, el problema primero es con nosotros mismos y Amén. luego el enemigo, porque el Santo. enemigo lo que hace es sugerir. Él trae el pensamiento conforme a tu debilidad, y la decisión es tuya de darle cabida a ese pensamiento. Escuche bien. Hay algo muy importante, en el que yo quiero añadir en todo esto que tú estás desatando en este momento. La gente que tiene falta de perdón, hermano. Háblame un poco de eso, que creo que va dentro de la tómbola Sí. de las cosas internas que están en el corazón. Eso es raíz de amargura. Entonces, hay muchas personas que están ahí conectadas que Ujú. por la falta de perdón la bendición no ha podido llegar a su vida. Wow, o sea que la falta de perdón impide que algo se manifieste del cielo a la tierra. Claro, porque dice Jesús que si tú no puedes perdonar a tu prójimo que tú ves, tu Padre Celestial, ¿cómo tú pretendes que tu Padre Celestial pueda hacer la misericordia de tu Padre Celestial se manifieste a tu Ujú. vida? Entonces, la falta de perdón es uno de los pecados que más estragos causan en un creyente. Abunda mucho en este tiempo. Claro, hay muchos creyentes que no han podido perdonar a su padre porque quizás lo abandonó cuando era niño. Ujú. No ha podido perdonar a un hermano que le hizo algo. Entonces esa falta de perdón crea una raíz de amargura, crea raíces en su alma y en su corazón Dios mío. que le impiden avanzar y crecer espiritualmente. Hay muchos creyentes que tienen años estancados por la falta de perdón. Ujú. La falta de perdón es una de las puertas más comunes para los demonios operar en creyentes. Wow, Dios mío. Hay una brecha, una puerta bien grande abierta. cuando Tremenda. pasa eso. Entonces, si usted es de aquellos que sabe que no ha perdonado y que tiene falta de perdón, es el tiempo de arrepentirse y tener el valor suficiente con la ayuda del Espíritu Santo e ir y pedir perdón. Perdonarse a sí mismo e ir y pedir perdón, porque la falta de perdón abre la puerta a la liberación a nuestra vida. ¿Cuál es el misterio de poder aprender a perdonar constantemente? Porque Cristo le dijo a Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El misterio es el Espíritu Santo en nuestra vida, su palabra, porque por nosotros mismos no vamos a perdonar. Es real. Hay personas que se les es imposible perdonar. De la única manera que pueden perdonar es que haga ese rompimiento, esa liberación producida por el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, en esta tarde, Dios habla a nuestra mente y nuestro corazón Amén. de que debemos perdonar. Gloria a Dios. La falta de perdón produce enfermedades físicas. La ¿Es falta verdad? de perdón produce enfermedad. Espérate. Hay muchas personas que están enfermas por la falta de perdón. Hay gente que te va a juzgar. Tú tienes que desatar eso, a ver cómo es eso. Algo La- espiritual puede enfermarte en lo físico. Claro, porque es que está todo ligado. Dice Eclesiastés, Salomón, lo natural, lo físico fue hecho de lo que no se veía. Ay, Entonces, la falta de perdón crea en personas raíces de amargura. ¿Qué es raíces de amargura? Es una enfermedad almática, es una enfermedad del corazón, es una enfermedad
emocional, que lo puede llevar a la depresión, que lo puede llevar a un sinnúmero de enfermedades emocionales y también físicas. Yo he escuchado gente que dice que me duele el pecho, tengo una opresión en el pecho, hay algo que me está ahogando. Es que son puertas a los demonios, son muchas puertas que se abren a los demonios. Wow, qué profundo. Los demonios comienzan a oprimirte y eso te lleva a la enfermedad y te lleva a la opresión. Quizás hay muchas personas que están ahí conectadas, que fueron abusadas sexualmente. Solamente Dios puede sanar, solamente Dios puede liberar. Nada más Dios que entre ahí. Puede llevarte al terreno a tú perdonar a aquella persona que te hizo daño. Dios mío. Eso provoca muchísimas enfermedades emocionales, espirituales y físicas. Tremendo. Hay muchas personas que están enfermas aún dentro del pueblo de Dios por la falta de perdón. El orgullo, Otoniel, va conjeturado a lo que es la falta de perdón. Claro que sí, porque una persona, eso es uno de los puntos que impide a una persona humillarse y ir y pedir perdón, el orgullo. Y recordemos que la palabra de Dios dice que Él al orgulloso lo mira de lejos. Sí. Lo tiene de lejos. Él aborrece al orgulloso, al altivo. Y hay personas que por el orgullo no se humillan a pedir perdón, aun cuando quizá ellos no han fallado ni han herido a esa persona. Dios nos manda a romper con ese orgullo y con esa altivez e ir y pedir perdón. Esa es una barrera, esa es una de las barreras de la falta de perdón que impide que vayamos, nos humillemos delante de esa persona. Dios mío, Padre. ¿Qué consejo tú le das al público que está ahí presente viendo este video, que están teniendo guerras con sus hermanos, guerras con su papá, con su mamá, con su esposo, con su tía, con su abuela, hasta con el gato, y se han olvidado de todo lo que tú nos has hablado en esta tarde? Mi consejo es que se aferren al Espíritu Santo, que se aferren a su palabra, que por medio de la palabra van a recordar esas palabras puntuales y exactas de Jesús. Amén. Que nos mandó a perdonar, nos mandó a sanar y fue claro y preciso. Dijo que debemos perdonar no 7 veces, sino hasta 70, 27. Eso implica que usted tiene que perdonar las veces que sea. 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces usted tiene que perdonar. Las 24 horas del día. Amén. Sí. Porque el que no perdona, ¿cómo podrá presentarse delante del Padre Celestial aquel día? Tremendo. Si no perdonó a su hermano. Así es. Entonces la falta de perdón trae liberación. La falta de perdón nos ayuda a salir del estancamiento espiritual. La falta de perdón abre puertas que por muchos años han estado cerradas y no se han abierto por la falta de perdón. Wow. Entonces mi consejo final es que el Espíritu Santo está ahí presto, esperando a que Él nos ayude a ser libres de la falta de perdón, a ser libres de la raíz de amargura y a ser libre de todas esas secuelas que provocan la falta de perdón en nuestras vidas. Tremendo. Te dejo el espacio para que ores por las personas débiles en la fe. Amén. Personas que tienen batallas y situaciones como tú estás desglosando y que verdaderamente queremos proyectarle fortaleza a través de este video. Amén. Padre Celestial, oro por aquel que está ahí conectado en esta tarde, Dios mío, tarde, noche, en cualquier horario que vayan a ver este video, Señor. Amén. Que ellos entiendan lo que dijo el apóstol Pablo. Sí, Señor. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor. Amén. Que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Gracias, Jesús. Pero que también entiendan que es una lucha interna con nosotros mismos, con nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, y de la única manera que podemos, Dios, encontrar, Dios mío, liberación para poder avanzar, Padre Celestial, y para poder luchar contra todo lo que nos asedia en este último tiempo, es acercarnos a ti, es aferrarnos a ti, Padre Celestial, Dios. Gracias. Que tu pueblo sea edificado, Dios mío. En el nombre de Jesús. Que se le sea revelado estos misterios y secretos que están en tu palabra, Señor. Que no están escondidos, que están, Dios mío, disponibles para la iglesia, Padre, de este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor eterno. Deja tu contacto, cómo te pueden buscar en Facebook, Instagram. El Facebook es Profeta Otoniel Bautista, @.01. Amén. Y mi teléfono personal es 829-772-4017. Amén. Bendito sea el Señor. Contáctelo. Amén. Para cualquier invitación, entrevista, ofrenda, contáctelo. Que este hombre tiene un material de parte de Dios muy pesado. Suscríbase, comparta, active la campanita. Este es tu canal Siervo Rodríguez. Nos vemos en la próxima. Shalom.